Y como les había contado, tengo una invitada que es cineasta y productora de cine. Ella es chilena, se llama Ana Belén Aspura y en este momento se encuentra viviendo en Canadá. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Por acá todo bien, aquí en Canadá con un poquito de frío, pero nada que no se pueda solucionar con un buen té. Perfecto. Ani, cuéntame entonces acerca de tu experiencia dentro del mundo del cine. Yo principalmente, como tú ya me presentaste, soy cineasta y productora de cine, soy chilena. En Chile estuve trabajando en un par de productoras de cine bastante conocidas. He producido ya 4 largometrajes de manera independiente. También he dirigido cortometrajes y en el último tiempo me estuve dedicando principalmente a todo el tema de las estrategias de marketing y distribución para películas independientes. Estando acá en Canadá comencé a trabajar con empresas como Sony, Univision, el Canada Media Fund también para ver todo el tema de estrategia y contenido en YouTube, de sus canales en YouTube. Y actualmente estoy haciendo consultorías internacionales para proyectos independientes, para instituciones fílmicas también, y soy evaluadora del Fondo Nacional de Fomento Audiovisual en Chile para las películas en coproducción. Así que principalmente a lo que me dedico hoy en día es ver todo el tema de evaluación de proyectos y con una perspectiva internacional. Mira qué interesante, porque finalmente una película es considerada como un proyecto. Sí, totalmente. Tienes que Es evaluar. siempre un proyecto. ¿Qué es lo que evalúas en este caso? ¿Evalúas que sea rentable, que sea una buena historia? ¿Cuáles son los puntos que Eh, más importan? Sí, eso es mucha información, de hecho, porque en el caso de una coproducción hay otros temas, o sea, principalmente una película cuando se evalúa en general, una producción nacional, digámoslo, se evalúa el guión, el presupuesto, plan de financiamiento, el tratamiento audiovisual de la película, la visión del director sobre esa película, los mercados a los que pretende la película exhibirse, los territorios, la audiencia, todo eso va dentro de lo que uno evalúa en un proyecto nacional. Pero en un proyecto que es con coproducción, además tienes que evaluar si es una coproducción que se da de manera orgánica, cuál es el beneficio tanto para la película como también para el país que está siendo parte de esta producción. Los beneficios económicos, los beneficios también culturales, el intercambio cultural es muy importante. Entonces, sí, es bastante trabajo evaluar proyectos y saber cuál es realmente los que merecen tal vez la ayuda del gobierno para poder potenciar más la industria. Cuéntame, Ani, ¿te ha pasado que, que has visto situaciones donde la historia es muy buena, Uh -huh. pero no tienen recursos? Y también la situación opuesta, es decir, la, la historia no es tan buena, pero sí hay recursos. Sí, ¿Cómo eh, funciona eso? eso pasa, pasa es el tema del recurso y también lo que pasa es que tal vez la visión del productor está muy clara de manera comercial, pero en la película no es algo tan llamativo. O sea, puede pasar que un guión sea muy bueno, que esté muy bien escrito y la historia sea muy interesante, sea transversal, me refiero a que de verdad no sea solamente local, sino que se puede conectar con otra audiencia internacional, pero a su vez es un proyecto que tal vez está generado por cineastas nuevos, o es su primera película, su ópera prima, como le llaman, o es su segunda película. Entonces el respaldo tal vez de la experiencia no es tan fuerte y eso muchas veces puede truncar un poco como el recorrido de esta película y puede tomar más tiempo poder financiarla porque no hay como un background de la persona, del equipo que está haciendo esta película, siendo que tal vez el guión sea muy bueno. Y por otra parte, existe también que el guión puede ser un guión muy regular, pero comercialmente la presentación del proyecto, el equipo de producción que hay detrás, cuáles son las conexiones que ya tienen, o la mirada
como el objetivo final del proyecto está muy claro y cuentan ya con financiamiento porque sí ya tienen tal vez una experiencia en el rubro y ya tienen otras películas y por ende ya tienen como una solvencia económica. Entonces sí, se dan esos dos panoramas, pero obviamente que la idea siempre es balancearlo, o sea, es bueno tener películas comerciales, pero también es bueno tener películas que te entregan un mensaje nuevo, que tengan una nueva visión. Los nuevos realizadores vienen con no solo nuevas ideas, sino con nuevas perspectivas de cómo presentar tal vez una misma idea, pero desde otro punto de vista. Y también todo el tema autoral creo que es muy importante, sobre todo para el cine latinoamericano, que es algo que se ha estado viendo en los últimos años, que hay muchas historias que contar, no solamente las que las personas piensan que son las típicas del cine latinoamericano, sino que también tenemos otra visión distinta de ver las cosas. Entiendo. A eso obedece también el asunto de la localidad de una película, porque puede ser que en un país una idea o una historia funcione muy bien, pero que sea muy difícil de entender afuera. Quizá en Latinoamérica podamos entender, quizá un argentino pueda entender una historia que se desarrolló en México, pero esto no va a ser lo mismo para la interpretación de un europeo. A veces es difícil entender el contexto, dónde está sumergido el personaje, y yo creo que eso también tiene que ver cómo se vende la historia, porque si es algo muy, muy, muy local, muy específico, me imagino que es difícil de vender. Sí, totalmente. O sea, de hecho, cuando uno está con una película ya finalizada y trata de venderla en los mercados de cine a distribuidores y agentes de venta, que son quienes realmente son los que venden la película a los canales, a las salas de cine, ellos lo que buscan es un contenido que le dicen glocal. Es como el nuevo Es un juego de concepto. palabras. Claro, que sea un contenido que tenga una identidad local, pero que sea también que sea también algo que se pueda entender de manera global. Que es una película demasiado local de una historia que solamente le afectó, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, en Chile, y es algo demasiado particular, va a ser muy difícil poder venderla afuera porque nadie se va a sentir identificado con la historia. Pero, por ejemplo, si vemos en caso de la película, no sé, por ejemplo, Gloria es una película chilena que le fue muy bien en el Festival de Berlín, y de hecho después de esa película se hizo una versión norteamericana, Gloria Bell, o sea, con Julianne Moore. Y la historia es una historia totalmente transversal, es una mujer adulta que está tratando de reencontrarse con ella misma y vivir la vida, y eso lo vas a encontrar en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de cultura. Entonces, sí, hay que apuntar a eso, o sea, que tenga una identidad local en el sentido tal vez de la visión autoral, del tratamiento que tú haces con la película, ciertas tal vez palabras, pero siempre con una mirada global. Yo creo que esa es la clave para que el cine, sobre todo latinoamericano, pueda sobrepasar todas las barreras y las fronteras y poder llegar también a mercados mucho más grandes. Entiendo. Hablando del mercado, Uh-huh. ¿cómo se está viendo en este momento, dada la situación de COVID? ¿Cómo ha sido afectado el cine, más allá de no poder ir a una sala a disfrutar de una película o tener espacio reducido o tener un distanciamiento social dentro de la sala? ¿Cómo se ha visto afectado esto? Yo sé que hay algunas películas que han sido estrenadas a través de plataformas de streaming y si esto ha sido efectivo, ¿cómo tú has notado la principal diferencia antes de la pandemia y después de la pandemia? Durante. Sí, es complejo porque creo que muchas personas, sobre todo la audiencia, estaban muy acostumbradas a tener acceso a la sala de cine, pero se estaba dando como esa tendencia a consumir más desde las casas, Netflix, Amazon, pero al momento que ocurrió la pandemia y como que se coartó esa opción de poder ir a una sala de cine, como que tanto la industria como la audiencia se dio cuenta de lo importante que es. Realmente la industria se mueve con esas ventas, sobre todo esas películas que son demasiado comerciales como los Avengers, esas grandes producciones hollywoodenses. Pero claro, al no tener acceso a eso hoy en día, esas mismas películas son las que también
generan y dan la opción de que exista el cine independiente. Porque se puede, gracias a esas grandes producciones que reciben mucho dinero, con ese mismo dinero muchas también apuestan por películas independientes que son de bajo presupuesto. Es el caso de Estados Unidos, en otros mercados es distinto, pero claro, o sea, si nos vamos a Latinoamérica, cuando una película se hace y si quiere estrenar en el cine, muchas veces, claro, el recorrido es muy corto, pero las salas de cine sí son importantes de todas maneras. Y al estar cerrada, como que ahora se dieron cuenta de la importancia que tiene no solo en el tema comercial, sino también en el tema sociocultural. O sea, para mí, que yo amo el cine, es, claro, tenemos la comodidad de ver películas en la casa, en nuestro sofá, pero realmente no se compara con la experiencia de ir uno a la sala de cine. O sea, uno está ahí con todos sus sentidos enfocado en esta gran pantalla y tienes ese contacto social que yo creo que hoy en día la audiencia lo extraña. O sea, como que hoy en día se dan cuenta de que, claro, o sea, tuve todo este tiempo la oportunidad de ir a una sala de cine y tener ese contacto social y ahora no puedo. Y ahora sí que es como, me tengo que quedar aquí viendo películas en mi casa y no es lo que quiero. Exacto, quiero verlo, no es lo mismo. y para allá es una Entonces, experiencia donde tú no puedes pausar, tienes que estar ahí, exacto, escuchas las estás risas de las otras concentradísimo. personas, escuchas si alguien llora, Eso, si a alguien le llegó más que a otra persona, exacto. pero no es lo mismo, pierde toda la magia si tú pausas o... Claro, o te llega, no sé, de repente cuando pides comida a la casa, te llega la, no sé, la pizza y, y como que hay una interrupción constante o quieres pararte a ir al baño. Claro, hay ciertas comodidades, pero la experiencia de ir al cine no solamente también es el hecho de estar concentrado a full en lo que estás viendo, sino que también la conexión con el resto. O sea, yo cuando voy a una película, a la sala de cine, a mí lo que más me llama la atención es la reacción de la audiencia. O sea, esa risa al unísono, o que todos están como, tienen como un suspiro, y cómo esa película realmente afecta a la audiencia. Eso es muy interesante, por eso me gusta mucho, y por eso me dedico también al tema del marketing y la distribución, porque es finalmente cómo la audiencia reacciona a una película, a una imagen en movimiento, y eso yo lo encuentro genial. O sea, a mí se me paran los pelos cuando veo que toda una sala de cine está reaccionando frente a una imagen. Es como un momento en que todo se une y da lo mismo el contexto, no sé, el tema socioeconómico de la audiencia, sociocultural, es una obra que finalmente junta generaciones, junta culturas, junta estratos socioeconómicos, junta a todos. Es transversal. Entonces, es magia. Ocurre magia en ese momento. Y dentro de esto de la magia también está involucrado la banda sonora, las Sí, canciones que se transforman finalmente en un ícono dentro de la película, que totalmente. nos ayuda a identificarla, de que hay bandas que se hacen famosas por participar de una película, o también cuando ya la banda es muy famosa, también le da un plus a una película por participar dentro de ella. Exacto, sí, o sea, la banda sonora, es que claro, es la imagen en movimiento, pero yo me acuerdo, bueno, tenía un profesor que decía, en una película 50% es la imagen y 50% es el sonido y música. O sea, una película sin sonido y música es fatal, o sea, pierde todo sentido. Entonces, claro, la música de una película te hace sumergirte mucho más en ese mundo, y claro, hay bandas sonoras que son increíbles, o sea, yo de hecho paso escuchando muchas bandas sonoras porque me encantan, o sea, tanto las músicas originales, que son más instrumentales, como también los temas, las canciones. Y para continuar con el asunto que estamos tratando hoy, que es el cine, me gustaría que habláramos de los principales premios que se le dan a las películas, a los actores, a los directores, etcétera. ¿Me podrías comentar un poco, Ani, cuáles son los premios más importantes o los más populares? Hablemos un poco de los premios. Claro, bueno, hay como, se podría decir que hay dos instancias. Está la instancia de los premios, tal vez como que las personas conocen más, que son más populares, del tema de los Oscars, de los Golden Globes. Son premios que dan la academia o tal vez los periodistas especializados en el rubro, en el área del cine. Pero también están los otros premios que van de la mano de los festivales de cine, que son muy importantes. En ese caso tenemos al Festival de Berlín,
a Rotterdam, Cannes, obviamente, Venecia, San Sebastián, Guadalajara, Buenos Aires, La Habana, también tenemos en Asia, en muchas partes del mundo, Carlos Vivari también en República Checa. Son festivales que, bueno, la mayoría son clase A. Eso significa que son festivales que son como los festivales más importantes a nivel mundial. Entonces, si tú ganas un premio de esos festivales, realmente vas a tener tu película, se podría decir como que la hizo. Realmente ya llegaste a un nivel que de verdad se te va a facilitar mucho después poder venderla y poder exhibirla en otros territorios. Pero sí, existen muchos festivales alrededor del mundo y claro, pero están como los top 10, top 12, que son los festivales clase A, que son los más difíciles de poder acceder y son anuales, obviamente. Y claro, y tenemos la otra cara, que es como los populares, que nos podría decir que hay muchos premios que van hacia los actores, hacia los directores solamente, y como te comentaba anteriormente, el Golden Globes, que lo da la prensa especializada, y los Oscars, que son los que la mayor cantidad de gente los conoce, que lo da la Academia en Estados Unidos. Y que precisamente por el tema de COVID, este año lo van a hacer, creo que es en abril, en vez de febrero, que es lo que generalmente se hacía, esperando que ojalá se pueda hacer de manera presencial y no virtual. Claro, porque el año pasado alcanzó a ser presencial. Sí. Este año fue en febrero, de no hecho, se sí. sabe todavía qué podría pasar. Ahora, claro, ellos lo atrasaron con la intención de lo presencial, pero no sé, realmente se ve muy difícil. De hecho, en marzo ocurre el festival bueno, iba a ocurrir en febrero el Festival de Berlín y el mercado de cine, que también ocurre en paralelo, que es cuando se hacen todas las negociaciones, todo el tema de coproducciones, distribución, etcétera. Y eso ahora se traspasó a marzo, y lo más probable es que el festival en sí, como Festival de Berlín, también se corra, porque la idea es hacerlo presencial, no quieren hacerlo totalmente virtual. Entonces, no sé, se ve complejo. Yo creo que este año igual vamos a estar un poco en esa como mezcla entre virtual, presencial, tratando de hacer la mejor mezcla posible, pero claro, este año todavía va a ser como un experimento. Todavía estamos en la transición y esperemos que esta pandemia se acabe pronto. Sí. Mencionaste recién los premios Oscar, que son los más populares, pero no necesariamente son los más importantes, pero sí los más conocidos y quizás uno de los más antiguos. Vamos a escuchar ahora el ¿Sabías qué? De esta semana, que está dedicado especialmente a estos premios. ¿Te parece? Súper. ¿Sabías que? El premio Oscar es un premio anual concedido por la Academy of Motion Picture Arts en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica. La primera ceremonia tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt, en Los Ángeles. La ceremonia más reciente, es decir, la número 92, tomó lugar el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre. Aunque la academia fue creada en 1927, la estatuilla que representa su premio fue elaborada el año siguiente por el escenógrafo de Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons. Según indican algunas fuentes, el actor y director mexicano Emilio Fernández sirvió de modelo. ¿Por qué se llama Oscar? Hay quienes afirman que el nombre fue acuñado por la actriz Margaret Herrick cuando mencionó que el hombre de la estatuilla se parecía a su tío Oscar. Otros indican que la actriz Bette Davis afirmaba que la estatuilla fue nombrada así en honor a su primer esposo, Oscar Neilson. Independiente del origen, el nombre comenzó a popularizarse, por lo que en 1932 Walt Disney agradeció a la Academia por el Oscar. Finalmente, en 1939, la Academia decidió llamarlo Oscar de manera oficial. ¿Por qué esos premios se hicieron tan populares? El principal motivo es porque nacieron en el periodo de transición entre el cine mudo y el cine sonoro. De hecho, en la primera ceremonia, todas las cintas seleccionadas eran mudas. Al día de hoy, las películas con más premios Oscar son Titanic, de 1997, Ben-Hur, de 1959, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de 2003, cada una de ellas con 11 premios Oscar, teniendo 14
12 y 11 nominaciones respectivamente. Esto fue ¿Sabías qué? Por Ricardo Javier Cofré para Radio Latina. Acabamos de escuchar el ¿Sabías qué? Y para continuar con el tema, me gustaría que profundizáramos un poco más acerca del cine latinoamericano. Me comentabas tú anteriormente que para poder hacer una película que sea exitosa, tiene que contar una historia que sea transversal, que se pueda dar en cualquier parte del mundo. ¿Qué películas latinoamericanas tú consideras que han cumplido con este requisito o con esta importante característica? Bueno, últimamente, yo creo que, por ejemplo, Roma, que es de México, que cuenta una historia que tal vez no muchos países se pueden relacionar, porque obviamente de manera cultural de cómo tú vives con la persona que te ayuda en la casa, etcétera, es muy latino realmente lo que se muestra ahí. Pero, a su vez, es lo que el público internacional les gusta ver, porque finalmente ellos tienen una idea de Latinoamérica, que muchas veces es errónea, pero con este tipo de películas se acercan mucho más a la cultura y como que es un público que también está más abierto a ver nuevas historias, siendo que son locales, pero que tienen esa pequeña sutileza que te hace ser atractiva de manera internacional. O sea, Roma, si bien es una película muy mexicana, podríamos decirlo así, muy latina también, de alguna manera logra esa conexión internacional por la forma porque finalmente es una historia humana, y ese es como la clave. Otra película, por ejemplo, Relatos Salvajes, que es una comedia negra, también, o sea, es muy buena esta película, me encanta, de hecho, y claro, o sea, te trata de historias que son muy cotidianas, podría decir, llevado a un extremo, obviamente, pero te puedes sentir muy relacionado, porque si bien tal vez no vivan en esa misma cultura, sí te pasan ciertas situaciones que tú dices, ok, me podría pasar a mí. ¿Y cómo reaccionaré yo? Porque finalmente, de nuevo, es una cosa de la condición humana. Entonces, creo que las películas latinoamericanas últimamente han logrado plasmar una historia muy local, tal vez muy íntima, pero haciéndola muy humana. Otro caso es lo que pasó con Una Mujer Fantástica, la película chilena que también ganó el Oscar hace, creo que son 2 años atrás. Y claro, o sea, estamos hablando de un tema del tema de más que nada de la sexualidad, del género, y claro, eso puede que, claro, uno se sienta previamente identificado con la historia en sí, pero obviamente empatizas, y es una historia que tú igual la estás viendo en otros países igual. Tal vez no de la misma manera, y te das cuenta también de que es como, claro, en otros países todavía ese tema no está tan desarrollado como en mi país, o veo, en este país tal vez se está hablando de estos temas y en el mío no. Entonces, finalmente es como esa pequeña dosis de humanidad que finalmente es la que nos une a todos. Y también sitúa a Latinoamérica en un lugar especial, porque no es lo mismo ser trans en Latinoamérica versus Europa o Estados Unidos, porque en estos últimos es mucho más aceptado, es algo más cotidiano, más común, y finalmente yo creo que lo interesante más allá de la historia es el contexto, cómo la enfrenta el personaje, qué tan difícil es para el personaje salir adelante, y también cuando son de época también es bastante interesante, de época y además situadas en Latinoamérica. Sí, o sea, y también que te muestra una realidad que muchos son muy ajenos. O sea, por ejemplo, está la película Ciudad de Dios, que es una película brasileña, te muestra todo el tema de las favelas y cómo también la parte más como un poco más cruda de la sociedad brasileña en cuanto al tema de las drogas, etcétera. Y eso te muestra una realidad que claro, o sea, para otros países como, wow, esto pasa, esto ocurre, pero
tampoco como una manera de estigmatizar, sino que es como una manera de demostrar, ok, esto ocurre, esto se vive así, esta es mi visión sobre este tema. Pero es bueno porque finalmente estás mostrando tu país de alguna manera. Puede que no sea, claro, Ciudad de Dios puede ser, no, claro, no quiero mostrar mi país de esa manera, pero claro, es una realidad también. Y hay muchos países que tienen que pasar por esos procesos. Pero siento que finalmente contando historias latinoamericanas desde ese punto de vista, mostrando cómo es la cultura, mostrando la historia, realmente se está logrando llegar a más mercados porque están interesados en conocernos más. Porque, vuelvo a repetir lo mismo, la audiencia hoy en día está mucho más abierta a una industria internacional, películas de otro idioma, con otras realidades sociales. Pero sí, es un proceso. Entonces, finalmente, todas estas películas, desde los años 80, 90, hasta el día de hoy, tratando y haciendo este camino, además son un aporte para la memoria, un aporte para el archivo que va a existir más adelante de todo este como recuerdo de nuestra sociedad y nuestra cultura, cómo se veía en esos años. El cine también tiene eso, el cine también es un archivo de la imagen en movimiento de que te va a permitir ver cómo era la sociedad en esos años. Y retomando este género, continuamos hablando de las películas más importantes de Latinoamérica. Hablamos ya de Amores Perros, mencionamos también Gloria, mencionamos Relatos Salvajes, que no necesariamente tienen que ganar un Oscar para convertirse en un ícono. Por ejemplo, Amores Exacto. Perros nunca ganó un Oscar, pero sí es muy representativa, es del año 2000 y próximamente estuve investigando que la van a remasterizar y la van a volver a emitir en algún momento. Buenísimo. Sí, o sea, el tema de las películas latinoamericanas, yo creo que sobre todo en los últimos 10 años, es el hecho de que creo que su fuerte de películas como, no sé, Relato Salvaje o el Secreto de sus Ojos, que también ganó un Oscar, y que hizo después tal como Gloria, que hizo la versión americana, son películas que tienen un guión muy, muy potente, y eso me ha tocado verlo también cuando he evaluado proyectos. O sea, si creo que, no recuerdo muy bien, creo que era, ¿cómo se llama? Kurosawa, creo que es el director japonés, que una vez dijo que con un mal guión, o sea, con un buen guión y un buen director puedes tener una obra maestra. Con el mismo guión y un director mediocre puede salir una película pasable, pero con un mal guión realmente no No hay se como. O puede sea, hacer nada. no se puede hacer nada. Con un mal guión y un buen director, esa película aún así no va a triunfar. Y eso también es lo que yo me he percatado cuando evaluaba proyectos. O sea, el tratamiento de guión es muy importante y es algo que yo creo que se ha ido potenciando y por lo mismo se ha ido potenciando en los últimos, no sé, 10 años, y por lo mismo se puede ver en la pantalla un producto mucho mejor. Claramente hay una fuerza en cuanto a temas de desarrollo de guión, que Argentina tiene muy, muy claro como su estilo, y tiene ese rol cinematográfico en el guión. Brasil también, bueno, México también. Hay muchos países que han estado desarrollando eso y se han estado como tal vez perfeccionando, pero también educando mucho en los laboratorios de guión internacional. Y eso se puede notar. O sea, cuando tú tienes un buen guión, finalmente tienes películas tan destacadas como la que estábamos hablando recientemente. Pero sí, todo parte del guión. O sea, sin un guión de verdad que tú puedas... Porque al momento de leer un guión tú tienes que visualizar la película. Y eso es muy difícil de lograr. Y además de visualizarla, ver cuál es la visión autoral que se tiene, cuál es el mensaje, pero también cómo lo está tratando el director o el guionista de que uno vea esa realidad. Entonces es un trabajo súper arduo, por eso toma mucho tiempo, pero claramente es algo que se ha mejorado mucho en Latinoamérica, y por lo mismo tenemos películas tan importantes y tan destacadas a nivel internacional, y no solamente en géneros de drama, o sea, incluso películas de terror.
De hecho, muchas películas de terror latinoamericanas se están vendiendo en mercados internacionales, se están vendiendo mucho en Asia. De hecho, hasta en Argentina, en Ventana Sur, que es el mercado latinoamericano que existe a fines de año, en diciembre, tienen una sección, Blood Window, que es especialmente para el cine de género. Entonces, sí, hay como una nueva generación que se está dando, que está dando mucho más potencia al desarrollo del proyecto, que incluye el guión, y no solamente en el género de drama, que es lo que muchas veces no hemos destacado, sino que también en otros tipos de género, también el documental. ¿Un documental también lleva un guión? Sí, es un guión distinto, obviamente no es un guión, porque finalmente el documental es algo muy personal que se da en el momento, pero sí tienes una estructura. Y esa estructura igual te sirve un poco para saber y para poder guiar hacia dónde va la historia y lo que necesitas también obtener dentro de lo que estás tratando de grabar en la temática que estás siguiendo en el documental. Pero sí, tiene una estructura, no es un guión tal como un guión de ficción, pero sí tiene una estructura que te sirve como una pauta para poder no perder tanto tiempo, porque los documentales generalmente toman bastante tiempo para poder realizarse. Finalmente podemos decir que el guión es el alma de la película. Sí, totalmente. Más el alma y es como el cimiento, o sea, es la base. Si de verdad tienes esta columna gigante y si la base de verdad es débil, esa columna, aunque sea muy perfecto todo lo demás, se va a mandar abajo. Sí, entonces... Y cuando tú evalúas proyectos, ¿tienes que leer el guión completo o solamente una idea general? No, hay que leer los guiones completos, sí, y ojalá un par de veces, porque o sea, la primera visión no te va a dar esa conexión total con el guión, y tienes que ver muchas cosas, o sea, como te decía, no solamente la historia, sino que también el tema de la visión autoral, a qué se está apuntando, también el valor económico, o sea, en el sentido de cuánto cuesta hacerse, cuánto dinero se va a necesitar, evaluarlo con el presupuesto, si coincide o no coincide, si en realidad el presupuesto tal vez es mucho más elevado de lo que corresponde. Entonces, sí, tienes que tener una mirada económica, evaluarlo de manera económica, evaluarlo de manera en historia, por eso por lo menos un par de leídas del guión. ¿Y te ha pasado que te toca sugerir cambiar una locación? Por ejemplo, si en el guión dicen que tienen que estar en un país, en una parte, y después van a otro país a hacer otra parte de la película, pero a veces quizás no es estrictamente necesario. ¿Eso se puede cambiar dentro del proceso para abaratar costos de alguna forma? Claro, o sea, uno como evaluador nunca puede hacer sugerencias, pero claro, o sea, ahí también hay un tema, o sea, el guión es una obra creativa. Y sus creativos tienen una intención que uno como evaluador tampoco puede hacerla cambiar. O sea, ellos verán si es necesario o no. A veces, lo que uno puede sugerir o lo que uno puede ver es que tal vez, en mi caso, cuando hablo de coproducciones, la coproducción se refiere cuando hacen, no sé, por ejemplo, una película entre Chile, Argentina y Brasil. ¿Ok? Y a veces se da de manera natural en el guión, porque los personajes son no sé, de Brasil, otros de Argentina, etcétera. O porque en el equipo que está trabajando en esta película hay equipo técnico de Chile, de Argentina, de México, de Perú, de donde sea. Pero a veces se hace la coproducción con una manera creativa, sin el guión, una manera más estratégica, que es abrir mercados. Y eso también está muy bien. Pero a veces, claro, el proyecto te lo venden de una manera que es una coproducción creativa y tú ves realmente el proyecto y no se da de una manera tal vez orgánica, y también te das cuenta que porque eso también pasa, cuando tú agregas a otro país, también el presupuesto crece. Entonces, puedes darte cuenta que esta película se puede hacer totalmente en un solo país, no es necesaria tal vez la coproducción, y ahí tú lo puedes sugerir.
pero tal vez ellos tienen otra intención, porque tal vez sí, o sea, tal vez sea la historia, pero tal vez también tengan en mente hacer esta alianza estratégica por otros motivos, por ejemplo, tal vez hacer que su productora crezca y pueda tener más, no sé, más alcance en algún territorio en específico. Entonces son muchos factores que uno también como evaluador tampoco lo sabe, y uno más que se remite al tema de la historia, y si la historia es una historia que tiene un mensaje potente, que está súper claro como proyecto, o si es una historia también que es muy comercial y que también puede ayudar también a la industria a seguir moviéndose. Estamos con Ana Belén Asfura hablando del cine, específicamente del cine latinoamericano. Hemos nombrado algunas películas importantes dentro de la industria que es desarrollada por autores latinoamericanos. Hemos hablado del guión, hemos hablado de la historia de una película que es importante para poder hacer una historia interesante, para que una historia sea exitosa. Y me gustaría también, Ani, que habláramos acerca de del proceso necesario para desarrollar una película. ¿Qué tan distinto puede ser el proceso en Latinoamérica versus en Europa o Estados Unidos o en algún otro lugar? Perfecto, sí, bueno, se podría decir que hay dos grandes procesos. Uno es el proceso que yo creo que la mayoría de la audiencia cree conocer, que es el tema de las grandes películas de Hollywood, que realmente vienen de estudios, que tienen mucho dinero y que ellos realmente lo que hacen es ver un guión y decir, ok, tenemos este guión, tomemos este productor, tomemos este director, este cast, elenco, y se hace la película. Eso es, claro, es realmente el proceso creativo de una industria gigante. Pero la realidad latinoamericana y también la realidad muchas veces también europea es del cine independiente, y también del cine americano igual, o sea, hay mucho cine independiente estadounidense. Y el proceso es muy distinto. Si nos centramos específicamente en Latinoamérica, todo parte obviamente de un guión, y este guión puede pasar por distintos laboratorios internacionales que te ayudan a darle un valor un poco más internacional a tu obra, y también te permiten adentrarte al medio internacional, lo cual al final te va a ayudar también a conseguir financiamiento. Hay que tener en cuenta que finalmente el proceso latinoamericano para hacer una película depende de financiamiento privado, de financiamiento también público, y también de muchos premios y coproducciones que tú puedes llegar a hacer con otros países, no solamente dentro de Latinoamérica, sino que sobre todo Europa. Obviamente una vez que tienes el guión, puedes ir a laboratorios, no sé, hay buenos laboratorios en el Festival de Buenos Aires, hay otro que se llama Tres Puertos Cine, que es entre Chile y México, hay un laboratorio también de desarrollo de guión en Rotterdam, que también se puede acceder en Latinoamérica, también en otros países europeos que ahora exactamente no recuerdo, pero son varias opciones que tú puedes tener para desarrollar tu guión. Y luego de eso, ya comienzas, como tienes el guión, tienes un proyecto, y ese proyecto tienes que comenzar a moverlo y a venderlo, y existen instancias que son los festivales de cine, que a su vez muchos de ellos tienen los mercados de cine, y en los mercados de cine es donde ocurre realmente el negocio, y es donde realmente los creadores con sus proyectos en desarrollo tienen todos sus ojos y tiran todas sus fichas, porque realmente es ahí donde tú tienes la opción de encontrarte con distribuidores, agentes de venta, inversionistas, otros productores, donde puedas tú vender tu proyecto, hacer y ojalá encontrar esa alianza o ese financiamiento que te falta para poder llegar a hacer tu película. Claramente es un proceso súper extenso. Hay películas que se demoran 5 años en 2015, y actualmente se están recién, no sé, produciendo. Otras puede ser una película un poco más, tal vez el presupuesto más bajo, y puede tomar 2 a 3 años, pero en promedio son, claro, o sea, mínimo 2 años, 3 años, y puede llegar hasta durar hasta 5 o 6 años hasta que la película vea la luz.
Y claro, todo determina por el tema de las alianzas que puedas lograr en este recorrido que vas a tener que hacer sí o sí por mercados internacionales, que a su vez también, o sea, si tú te ganas, no sé, ciertos premios por el desarrollo del proyecto en estos mercados, eventualmente tal vez tu película puede ser exhibida en ese festival que tiene el mercado asociado y eso te va a abrir muchas más ventanas. Pero claro, es un proceso súper extenuante y de verdad muy largo y es como que tienes que tener mucha paciencia y además muchos proyectos en camino porque puede que si vas con uno, obviamente tienes uno, pero todas tus fichas están ahí. Ojalá tengas 2 o 3 porque uno de esos puede que realmente sea el del momento, sobre todo el contenido, o sea, a veces, por ejemplo, ahora lo más probable es que muchos de los mercados están buscando películas que sean más comedia y no tanto drama por el estado actual de la sociedad en el que estamos. Entonces, claro, si vas con un drama, puede ser, no sé, tal vez un poco irónica y puede ser llamar más la atención actualmente por lo que estamos pasando. Exacto, depende exactamente del momento por el que estamos viviendo. Quizás las películas que antes de la pandemia estaban relacionadas con algún virus, a lo mejor ya no van a ser tan interesantes. Claro, de hecho, bueno, muchas películas el año pasado se comenzó a hacer muchos documentales o muchas películas de ficción respecto al tema. Al principio es novedoso, 1 o 2 meses, pero ya después la gente no quiere saber más de eso. O sea, quiere otras historias que te saquen un poco de tu rutina, porque finalmente esto ya se volvió una rutina. Vamos a estar 1 año en esta súper extraña, probablemente sean 2 años así, o probablemente nos cambie el futuro y sea realmente un nuevo estado en el que vamos a estar, un nuevo estado de la normalización, o sea, es muy extraño todo esto. Pero claro, entonces necesitas historias que realmente te saquen un poco de tu realidad y que también te puedas relajar, porque también ese es el cine, o sea, hay películas que te enfrentan a problemáticas sociales, culturales, que está muy bien y te aterrizan un poco, pero también la idea es que te puedas divertir. Y claro, es como eso, o sea, lograr un equilibrio entre las temáticas y obviamente hoy en día necesitamos también un poco de esparcimiento y necesitamos algo un poco más light tal vez para poder sobrellevar todo esto. Hablaste recién del proceso para poder llevar a cabo una película. Entiendo que tú tienes un canal de YouTube donde explicas el paso a paso o algunos consejos, también tips que un realizador debiese tener en cuenta. ¿Nos puedes compartir tu canal? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, exactamente. Bueno, mi canal tiene mi nombre, Ani Asfura. Lo que hago principalmente es subir videos semanales sobre, dando tips principalmente de cómo armar tu proyecto, de cómo armar una estrategia que te pueda servir para tu proyecto puntualmente en distintos mercados, fijándote todo el tema de distribución y marketing, que claro, muchas veces las personas piensan que, incluso los cineastas, creen que eso lo vemos al final cuando la película está hecha, pero realmente no, eso se empieza desde el momento del guión, o sea, una vez que tú ya tienes un guión, tienes que saber cómo venderlo. Exacto, porque finalmente eso es lo que te va a abrir las ventanas para poder tener financiamiento y poder hacer tu película. Así que sí, semanalmente tengo estos videos en que los pueden encontrar en YouTube, en Ani Asfura, con mis tips semanales para que puedan comenzar a hacer su estrategia y lograr que ojalá su proyecto audiovisual, su película, tenga un recorrido interesante y obviamente la idea es aprender. O sea, de hecho este canal es eso, es para aprender y sobre todo está enfocado a todo lo que es el cine independiente. Me parece mucho más interesante a mí el cine independiente que el cine más comercial, porque yo considero que las historias son más potentes. ¿Tú qué opinión te merece el cine independiente versus el comercial? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el cine independiente. Yo tengo como una mayor tendencia al cine independiente latinoamericano y europeo, mucho más autoral, porque el cine independiente de Estados Unidos tiene todavía esa un poco mirada más comercial, pero se entiende porque están dentro de una industria que funciona de esa manera y que también se financia muchas veces así, o sea, hay películas que se consideran independientes en Estados Unidos, pero también son parte de estudios o pequeños, pero estudios igual, entonces están dentro de un sistema.
pero claro, o sea, a mí personalmente me gusta mucho más las historias independientes porque realmente tienes como esa libertad creativa del autor de ver una historia que puede ser tal vez muy sencilla, pero la tienes de un punto de vista muy, muy distinto. Y además a veces juegan con mucho más las propuestas artísticas, de imagen, de sonido, música. Y claro, las comerciales, obviamente tampoco es la idea hacer una obra maestra, o sea, la idea es entretener, lo cual también estoy de acuerdo, está muy bien, pero claro, es eso, es una gran producción hoy en día de muchos efectos especiales. Y claro, el mensaje es bastante común, simplemente es entretenimiento. Pero sí, a mí me gustan mucho más las películas que me presentan cosas distintas, historias novedosas, ojalá me muestren lugares que nunca he podido, no sé, hasta el momento conocer, realidades distintas, locaciones distintas. Eso me encuentro demasiado atractivo, y obviamente películas que también tengan otro idioma. Me gusta ver la película en idioma original, o sea, si es una película alemana, la veo en alemán, no me interesa verla doblada al español. Entonces, claro, porque es como parte que de la esencia también, es parte exacto, de porque también las actuaciones son distintas, o sea, la voz está conectada a la actuación, entonces es como que necesitas meterte en ese sistema, pero sí, obviamente que el cine independiente para mí realmente para mí eso es cine. Fíjate que yo hice un curso de doblaje y a pesar de que yo he hecho doblaje también, siento que para que una película que esté doblada sea muy buena, tienen que captar la esencia de lo que se está diciendo, del mensaje. Y a veces el doblaje es muy bueno y tú no te das cuenta de que estás viéndola que está siendo doblada, sino que tú piensas o la recuerdas en tu mente como el idioma original. Como le dije, ¿Te ha pasado alguna vez con un...? Sí, totalmente. Sí, eso me pasó, bueno, sobre todo cuando uno es más pequeño y ve películas, las ve en español generalmente, y después cuando las ve en inglés como, esto es extraño, como que recordaba otra cosa. Y sí, o sea, me imagino que el proceso de doblaje, si se hace para una película específicamente, tiene que ver también con entender el personaje. Hay otro proceso aparte, porque no es llegar y doblar. Tiene que respetar mucho la esencia, la gestualidad, el movimiento corporal, la distancia también de un personaje a otro. Entonces, cuando el doblaje logra eso, finalmente no le quita ninguna esencia a la película, o si le resta algo sería lo mínimo. Pero exacto, yo entiendo también a lo que te refieres, que hay algunos doblajes que no son muy buenos y en vez de sumarle le restan a la película. Claro, y que también hay un tema, porque eso también pasa por el tema de presupuesto. Y a veces cuando las películas independientes no tienen mucho presupuesto, sobre todo que el presupuesto generalmente lo direccionan a todo lo que es la producción, pero a lo que es marketing y distribución, y dentro de la distribución están los doblajes, no hay mucho dinero. Y a veces pasa, claro, que el doblaje se hace de una manera muy económica y no queda bien, porque tal vez esa película, no sé, no tuvo tal vez un gran recorrido, no obtuvo un gran agente de venta que la pudiera comercializar en distintos territorios, y por ende tuvo que hacer ellos mismos de alguna manera el doblaje con una pequeña empresa que no está tan acorde a las necesidades que tiene el proyecto. Y claro, se obtiene un doblaje muy, tal vez, no con las características necesarias para que uno realmente disfrute la película. Por eso, claro, pasa también mucho temas por el presupuesto, y que Independiente tiene ese problema y lo va a seguir teniendo, lamentablemente. Sobre todo con el tema de la pandemia, una de las grandes pérdidas que estamos teniendo es en el cine independiente. Son los que se han visto más afectados, porque finalmente son los que tienen menos presupuesto en comparación al comercial. Sí, además que es independiente, bueno, como te decía, depende de mucho financiamiento privado o público, y obviamente con el tema de la pandemia, el financiamiento público a veces, la cultura es lo que más sufre. Claro, es lo primero que cortan. Es lo primero que cortan los presupuestos, sí. Claro, los gobiernos como, bueno, primero vamos a darle tal vez, no sé, a salud, educación y cultura. Exacto. Bueno, hagamos los recortes y pongamos más dinero en estos lados. Claro, es un tema de prioridades, pero
Pero sí, entonces por eso como mucho cine independiente depende de esos fondos. Claramente se está yendo a pique. Y por el lado, claro, los estudios sí tienen de alguna manera cómo salir adelante con sus plataformas. Hoy en día todos los estudios están sacando plataformas, HBO, bueno, en general todos tienen ya como su propia Disney, tienen su plataforma y de ahí pueden seguir estrenando películas y formando un nuevo modelo de negocio. Pero ellos también se han visto afectados, pero claro, son grandes conglomerados Claro, que que no tienen solamente... los recursos para salir adelante, tienen Claro, cómo y que reinventarse. generalmente su dinero no proviene de la venta de películas, sino del merchandising, que eso es finalmente lo que les da la posibilidad de seguir funcionando. Entonces, claro, eso es totalmente otro panorama muy distinto al cine independiente, que claro, también los privados no se quieren arriesgar porque no ven, no hay salas de cine, hay streaming, pero el streaming también prioriza muchas veces películas que son comerciales, independientes, pero que son tal vez con un elenco muy reconocido, no películas independientes pequeñas. Entonces los privados tampoco se van a arriesgar. Por eso es un momento bien complejo para la industria independiente. Entiendo. Anita, te quiero agradecer por tu presencia en el programa aquí en Radio Latina Dublín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aprendimos bastante. Espero que nuestros auditores hayan disfrutado del episodio de hoy. Y la entrevista ha sido bastante interesante. Dan ganas de seguir conversando porque este tema da para mucho. Hay bastantes aristas que se pueden abrir. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. De verdad disfruté mucho estar en el programa. Y claro, es un tema que a mí me apasiona mucho, por lo que veo a ti también. Así que podríamos hablar mucho más sobre esto. Pero encantada de haber participado. Así que eso.